Hola, saludos cordiales. Estamos aquí en la sede central de la World Natural Bodybuilding Association y os quiero presentar hoy un vídeo tutorial de nuestro criterio de puntuación. Ya lo hemos explicado por escrito en nuestras webs, en nuestras crónicas de campeonatos, en nuestras páginas de Facebook, etcétera, 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 pero todavía hay gente que tiene dudas, así que vamos a hacer este pequeño trabajo audiovisual para disiparlas. Lo primero que vamos a hacer es explicar la estructura, digamos, jerárquica de los jueces. Tenemos jueces nobles y jueces principales. El juez principal es el juez de mayor conocimiento, de mayor experiencia. En nuestro último campeonato del mundo, por ejemplo, fue Genaro Ezquerra, con una experiencia de más de 40 años en estos menesteres. Además de puntuar, el juez principal debe supervisar las puntuaciones de los demás jueces, especialmente de aquellos que se estrenan, y si ve que hay algún error grave, corregirlo de inmediato. Por ejemplo, en el último campeonato del mundo esto no ocurrió, puesto que los jueces que se estrenaban por primera vez puntuaron casi igual en todas las categorías como Genaro Ezquerra, por poner un ejemplo. Así que esto lo tenéis que tener claro, que siempre el juez principal supervisará todas las puntuaciones y cuando vea algún error, pues lo corregirá. En cuanto al criterio de puntuación, nuestro criterio de puntuación es diferente al de otras asociaciones y otras entidades de culturismo. ¿Por qué? Pues porque somos culturismo natural y debemos velar porque esa pequeña diferencia también sea notable a la hora de elegir un cuerpo natural. Con esos parámetros hemos desarrollado un reglamento y un criterio de puntuación, que es el siguiente: los conceptos de simetría, proporción, equilibrio, estética y calidad muscular tendrán un coeficiente 3 y la masa muscular un coeficiente 2. Con estas directrices matemáticas, pues los jueces puntúan y al final dilucidan las posiciones de cada categoría. Ahora voy a intentar explicaros con unos cuantos ejemplos visuales, nada mejor que el último campeonato del mundo, para que lo comprendáis mejor, puesto que, bueno, sé que esto genera muchas dudas a la hora de preparar un atleta. Bueno, pues aquí tenemos una fotografía del último campeonato del mundo de culturismo natural de la World Natural Bodybuilding Association, en la cual podemos ver a la derecha a Fernando Baldoy y a la izquierda a Agustín Alapont. Vamos a ir por conceptos. En simetría. En simetría, lo que el juez debe puntuar es que tanto la mitad derecha del atleta como la mitad izquierda estén simétricas. Se hace un corte aquí en el centro y se visiona que ambas partes estén simétricas. Pero no solamente eso, también se hace un corte aquí y se visiona que, por ejemplo, la definición también sea simétrica tanto en la parte inferior como en la superior. Por poner un ejemplo, aquí vemos que la simetría del muslo de Agustín no es igual o correspondiente al tren superior. Vemos que está más definido del tren superior que de las piernas, con lo cual eso en simetría ya le restaría pues algún punto. En el aspecto de proporción, lo que miramos en nuestras entidades es que haya una proporcionalidad de todos los grupos musculares. Es decir, que el cuádriceps esté acorde con el brazo esté acorde con el pectoral, etcétera, etcétera, etcétera. Si a lo mejor vemos a un atleta que tiene un excesivo desarrollo del muslo con respecto a los demás grupos musculares, eso también le penalizaría y le restaría puntos en proporción. En estética, bueno, la estética ya es, si este deporte es subjetivo, la estética es mucho más subjetiva a la hora de puntuar. Evidentemente, pues se tiene en cuenta que tenga una cintura lo más estrecha posible para que la V
pues sea lo más estética a la hora de ver al atleta posando, que tenga unos grupos musculares equilibrados, bonitos. Todo eso pues cuenta mucho a la hora de la estética. En la calidad muscular, pues evidentemente la definición muscular cuenta muchísimo, esa calidad, que se vea en las venas, la vascularización, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 4 criterios que hemos dicho, que es la simetría, la proporción, donde también entra lógicamente proporción o equilibrio, la estética y la calidad muscular, tiene un coeficiente 3 y la masa muscular un coeficiente 2. Por eso en este caso, que podemos observar que Agustín tiene un poco más de masa muscular, al tener un coeficiente 2 no le favorecería tanto a la hora de la clasificación final. Y sin embargo, pues Fernando, que vemos que tiene mayor calidad, que la simetría también es un poquito mejor, que la proporción también está muy equilibrada, pues hace que en esos criterios aventaje a Agustín, y por eso pues Fernando fue campeón del mundo de esta categoría. A continuación vamos a ver otra fotografía para seguir explicando nuestros criterios de puntuación. A la izquierda vemos a Javier Latorre y a la derecha a Jesús Jurado. En el concepto de simetría, como hemos explicado antes, tienen que estar tanto el eje derecho como el izquierdo simétricos, y además de la simetría del tren superior con el tren inferior. En el caso de Javier vemos que sus cuádriceps no tienen la misma definición que su tren superior, con lo cual eso ya en simetría, que tiene coeficiente 3, le resta puntos. La simetría que presenta Jesús, por el contrario, podemos observar que se le marca todo el recto anterior, incluso el sartorio en la pierna, va acorde con todo su cuerpo. Eso le hace que en simetría aventaje a Javier Latorre. En proporción, pues ocurre algo parecido, es decir, Javier Latorre presenta un excesivo desarrollo de cuádriceps, tanto de cuádriceps como de gemelo, que no está acorde con el desarrollo, por ejemplo, de los brazos. Si vemos en comparativa, más o menos de brazos está igual, incluso Jesús Jurado está un poquito más grande, entonces al no estar compensado, eso también le resta puntos en proporción. En calidad también, puesto que la calidad de Jesús a la hora de cerrar las fibras, la vascularidad, la definición muscular de los grupos, la separación y la profundidad es mayor que la de Javier. Y en masa, pues en masa sí, quizás Javier Latorre le ganaría a Jesús, pero al tener un coeficiente 2 no es suficiente, no solo para ganar a Jesús, sino para haber quedado en una mejor posición. Recordemos que Javier Latorre pues quedó en cuarto lugar y Jesús Jurado fue campeón. Bueno, aquí tenemos una categoría bastante complicada, la categoría femenina de mujer escultural, donde tenemos a Marga Mascaró a la derecha, en el centro a Julia Hubbard y a la izquierda a Marilyn Pizza. En el concepto de simetría, la verdad es que están bastante parejas y bueno, pues ahí no hay grandes diferencias. En el concepto de proporción, ahí sí, puesto que podemos observar que los músculos tanto de Marilyn como de Julia Hubbard están bastante proporcionados, sobre todo en el muslo, ese bombeo de muslo que tienen, y Marga pues se queda ahí un poquito retrasada, lleva un muslo algo menor de tamaño y menos bombeado, algo que en proporción y en estética pues le hizo restar puntos, y de ahí su clasificación final. En calidad también, bueno, pues según qué grupo muscular, pues Julia cuando apretaba tenía unos grupos musculares por encima de las demás, y en otros grupos musculares pues Marga también estaba un poquito mejor.
En cuanto a la masa muscular, pues el concepto de mayor volumen pues se lo llevó Julia Hubbard, que estaba un poquito más grande a nivel general de todos los grupos musculares, tanto deltoides como el brazo, cuádriceps, etcétera, etcétera. Puntuar, pues como veis, no es que sea muy difícil, pero sí es complicado ejecutarlo, puesto que los jueces tienen un tiempo récord para analizar, ver y puntuar en cada categoría, entregar las puntuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace complicado el hecho de puntuar. También es importante, tanto este mensaje va para preparadores y atletas, que tengáis claro cuál es nuestro criterio para que os preparéis sabiendo lo que más se valora en nuestra organización. Asimismo, que tengáis claro ciertas cosas que pueden ocurrir en un campeonato, es decir, como se dieron en este último mundial, que atletas en el pesaje pues estén mejor que en el día de la competición, y tanto el entrenador o el atleta debe estar atentos a esos pequeños cambios, porque pueden solicitar el cambio de categoría. El cambio de categoría si, por ejemplo, pues un atleta no presenta, por ejemplo, en esta categoría femenina de escultural, si un atleta el día anterior estaba más marcada, con mayor definición, con mayor vascularidad, eso en escultural no se permite, pero sin embargo, si el día de la competición, por los motivos que sea, no se presenta con esa vascularidad, con esa definición, pues debe estar atento tanto el atleta como el entrenador para poder solicitar un cambio. Y bueno, yo creo que con esto espero que quede claro cuál es nuestro criterio de puntuación en la World Natural Bodybuilding Association y en la UEBBN. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos pronto.